Dio nuevamente 4% de inflación en septiembre. Un número sobre el cual viene oscilando la inflación desde mayo en la ciudad de Buenos Aires. Dio 4,4 en mayo, después dio 4,8 en junio, después subió un poquito, después bajó a 4,2 en agosto y finalmente en septiembre en el 4%. Es decir, el índice de inflación en la ciudad de Buenos Aires está ahí, rondando el 4% desde mayo. Prácticamente 5 meses rondando el 4%. En el caso de la ciudad hay mucho peso de las tarifas reguladas y también del transporte público, que está muy atrasado en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente el tren y el transporte colectivo. Pero si uno ve lo que sucedió en septiembre, en realidad la inflación núcleo, es decir, sacándole efectos estacionales y sacándole también los precios regulados, igualmente estuvo en 3,9%, es decir, un nivel de inflación elevado para la regla cambiaria que tiene el gobierno, que lleva hace ya 9 meses, más de 9 meses, el dólar oficial al 2% mensual. De hecho, los estacionales, los precios estacionales, frutas, verduras, algunos precios en particular, fundamentalmente alimentos, jugaron muy a favor del índice porque subieron 2,9%. Y los aumentos de precios regulados tampoco fueron muy importantes en septiembre. Estaba todo el rezago del aumento de colectivos, que fue a mediados de agosto, y parte cayó en agosto y parte cayó en septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Pero es cierto que todavía hay una resistencia a la inflación a seguir bajando en la ciudad de Buenos Aires porque todavía hay reacomodamiento de precios de servicios privados y también de servicios públicos. De hecho, el índice de alimentos estuvo solo en el 2,2%. Pero el índice global dio 4%, 115% la inflación acumulada en la ciudad de Buenos Aires desde principio de año y 218% interanual últimos 12 meses. A ver, el gobierno apuesta que el jueves, cuando el INDEC dé el índice de precios a nivel nacional, esté por debajo de este número y esté más cercano al 3,5%. Igualmente, acá la señal de alerta es que el gobierno tiene un dilema. Por un lado, necesita derrumbar la inflación, necesita que rápidamente converja al 2% mensual el índice de precio al consumidor, pero todavía tiene tarifas de servicios públicos atrasadas y que necesita reacomodar. Entonces el gobierno ha empezado a frenar los aumentos de tarifas de servicios públicos y también de algunos servicios privados para tratar de acomodar el sendero descendente de la inflación, porque si no, se le sigue atrasando cada vez más el dólar oficial y hay una duda respecto a cómo hacen para acumular reservas y dólares el año que viene. De hecho, salió el exministro de Economía, Domingo Cavallo, que hasta hace poco era un referente para el propio Javier Milei. Javier Milei dijo alguna vez que para él era el mejor ministro de Economía de la historia. Hoy para Milei el mejor ministro de Economía de la historia es el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Pero salió Cavallo justamente en un informe a decir que el gobierno tiene un dilema entre la recuperación económica, que es muy incipiente, pero es una recuperación al fin, y la desinflación, que a partir de los últimos 4 meses, dice Cavallo, se ha frenado el proceso de desinflación. La placa siguiente lo dice textualmente, y lo que analiza es que el gobierno debiera rápidamente, fíjense, dice Cavallo el título acá de esto es se ha frenado el proceso de desinflación. Dice que tanto por el índice de precios al consumidor del INDEC como la medición que hace de PriceStats, que es una consultora privada de Alberto Cavallo, de su hijo, muestra que hay una estabilización de la inflación en los últimos 4 o 5 meses y no sigue bajando. Y lo que le recomienda al gobierno es rápidamente ir a un escenario de unificación cambiaria para destrabar el mercado cambiario, porque le dice, bueno, en estas condiciones tiene que optar el gobierno. Si sigue forzando la desinflación, bueno, va a postergar la recuperación económica y si no, si sigue con el cepo, bueno, probablemente va a poder sostener la desinflación, pero es difícil destrabar esta economía. Y le recomienda, como les decía, algún esquema de unificación cambiaria dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
¿Qué va a hacer el gobierno con estos números? Bueno, va a forzar la desinflación, es decir, está apostando todo, más allá del nivel de actividad económica, a que la inflación siga bajando. Y para eso, ahora va a contar Carlos González Prieto, está haciendo una movida muy fuerte para abrir la economía, urgentemente, para que haya cada vez más importaciones en sectores críticos de la economía y de esa manera, junto con la recesión, terminar de derrumbar los precios. Y está apretando el acelerador. Empieza a haber roces, incluso con grupos o sectores económicos poderosos de lobby, con el sector siderúrgico y atrás está el grupo Techin, con el sector de medicamentos y atrás están los poderosos laboratorios de medicamentos argentinos, en el sector textil, en distintos sectores está apretando el acelerador para bajar restricciones, bajar aranceles y ver si las importaciones, con el dólar atrasado, le permiten de alguna manera acelerar el proceso de desinflación. Todos se preguntan, ¿de dónde van a salir los dólares? Porque esta es una economía que está con cepo y sin reservas en el Banco Central, pero después vamos a contar, el gobierno está apostando a full que los dólares del blanqueo, también una parte de los dólares del blanqueo se puedan destinar, por ejemplo, a importar. Es decir, si los empresarios tienen dólares disponibles que entraron por el blanqueo, que esos dólares puedan también en el próximo año tener como destino la posibilidad de comprar bienes de capital o comprar insumos críticos para sus industrias. Y con el dólar financiero muy cerquita del dólar oficial, prácticamente es indiferente para alguien o comprar o esperar 2 meses para que se destrabe en el mercado oficial o ir directamente por el dólar propio, ¿no? Por el dólar que se blanqueó. Pero ahora va a contar Carlos González Prieto cómo sigue esa cuestión. Después vamos a ver los indicadores de actividad. También hay indicadores de actividad que muestran que septiembre no fue un buen mes desde el punto de vista de nivel de actividad, datos de supermercados y de CAME. Pero el gobierno hoy está apostando como primera prioridad a la desinflación, que esta inflación no esté más oscilando entre 3,5% y 4%, sino ver si antes de fin de año puede derrumbarse por debajo del 2% y hacer sostenible todo el esquema del dólar oficial yendo muy, pero muy lentamente al 2% mensual. Pues si no, obviamente, es todo inflación en dólares, es todo costo en dólares y la Argentina se vuelve el país más caro en dólares de la región y eso obviamente genera algo que ya lo hemos conocido, a la corta o a la larga se hace difícil de sostener en el tiempo. Vamos con el tema político porque hoy el tema es qué va a pasar el miércoles en la Cámara de Diputados, donde se va a tratar el veto a la ley de financiamiento universitario que dispuso Javier Milei, y donde la noticia de última hora es que Mauricio Macri sale a apoyar con sus diputados el veto del presidente.